Bien, hermanos, tenemos, ¿verdad?, la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor, en este caso, pues fue pronunciada por los labios del apóstol Pedro. ¿Verdad? El apóstol Pedro, si usted lee los versículos anteriores del versículo 19, usted va a ver que Pedro está haciendo recordatorio, está remembrando el momento en que tuvo el privilegio de estar, gloria al Señor, en la transfiguración de nuestro amado Salvador Jesucristo allá en el monte, donde se les apareció Moisés y Elías. ¿Verdad? Pedro está recordando ese momento que fue un momento precioso, fue un momento glorioso, fue un momento, hermanos, gloria al Señor, en que ellos deseaban hasta hacer 3 enramadas, ¿verdad? Para que, gloria al Señor, se quedaran en ese lugar. Pero que ahora Pedro, gloria al Señor, está diciendo, fue una manifestación gloriosa, fue un momento glorioso, fue precioso aquello, pero dice, gloria al Señor, aparte de eso, nosotros tenemos, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Porque esto es como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos, hermanos, gloria al Señor, la palabra profética, la palabra de Dios. Nunca, gloria al Señor, la profecía fue traída por hermanos, obra de hombre, por gloria al Señor, manifestación de carne o de entendimiento humano, sino que fue dada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados. Y ella misma no es de interpretación privada. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Lo que nosotros, hermanos, vemos ahora en las noticias, quizás, gloria al Señor, nada más es una confirmación de lo que Dios había hablado hace muchos años atrás. Cientos y miles de años atrás, Dios había hablado lo que ahora está sucediendo. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Lo que hoy está pasando, Dios ya lo conocía, Dios ya lo sabía y Dios ya lo había manifestado. Gloria al Señor. Entonces es más fácil quizás para nosotros hoy poder tener más confianza en Dios, más fe en Dios, porque se ha cumplido, hermanos, una serie de profecías, gloria al Señor, que están, hermanos, enseñadas en la bendita palabra de Dios, y eso, pues, hermanos, nos puede a nosotros aumentar la fe, la confianza, el creer en Dios. Gloria al Señor. Y podemos tener certeza que así como se cumplieron aquellas profecías que ya están cumplidas, pues ahora podemos tener seguridad que se van a cumplir las pocas que faltan. Porque son muchísimas las que ya se cumplieron y se cumplieron al pie de la letra. Gloria al Señor. Y si se han cumplido al pie de la letra las que han pasado, pues también se van a cumplir las que vendrán. Hay poder en el Señor. Eso es escatología. Vean las cosas del fin. Las cosas del fin del siglo. O sea, las profecías futuras. Las que todavía no se han cumplido. Las cuales, hermanos, se van a cumplir. Y muchas de ellas muy pronto. Hay una serie todavía, hermano, gloria al Señor, de profecías a cumplirse. Gloria al Señor. Pero así como se han cumplido las del pasado, así se cumplirán también las del futuro.
Gloria al Señor. Entonces, entre las profecías, hermanos, para cumplirse, están unas, hermanos, gloria al Señor, que son, hermanos, una ancla para nosotros. Gloria al Señor. Una ancla para nuestra fe. Y una de ellas es, hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Y el tener nosotros esa confianza, el estar esperando nosotros, hermano, gloria al Señor, ese advenimiento es algo que, hermano, gloria al Señor, nos tiene que dar esperanza. Y esa esperanza es una ancla. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. La esperanza de que Jesús viene por nosotros. Viene por su iglesia. Gloria al Señor. Y si Él dijo que vendría, pues va a venir. Si se cumplió lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento acerca de su venida como redentor. Gloria al Señor. Cuando vino para venir a sufrir, que la primera venida de Cristo fue para venir a sufrir, hermano. No fue favorable. Gloria al Señor. Hermanos, habiendo dejado el trono de gloria, habiendo dejado aquella realeza divina, habiendo dejado aquellas cosas preciosas del cielo, venir a esta tierra a rebajarse en un cuerpo humano, a obrar como siervo y entregarse en manos de pecadores para que lo vituperaran. Gloria al Señor. Bueno, ustedes saben todo lo que le hicieron, pero ya estaba escrito, ya estaba profetizado aún del hombre que iba a venir aparejando el camino del Señor. Isaías tuvo el privilegio, hermanos, de hablar de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Isaías pudo decir cómo este varón iba a presentarse allá en el desierto, cómo esa voz, hermano, gloria al Señor, iba a resonar allá en el desierto, y era de ese hombre que iba a venir para aparejar el camino del Señor. Bendito sea Dios. Y todo surgió tal como se había dicho. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, si hubiera habido necesidad de retractarse, hubiera sido en esa venida. Gloria al Señor. No en otra, hubiera sido en esa, porque venía a sufrir, venía a padecer. Pero no se retractó. El maestro vino y cumplió lo que estaba profetizado. Vino para cumplir lo que se había profetizado. Vino para cumplir lo que se había dicho. Gloria al Señor. Entonces, si vino en esa ocasión para sufrir, gloria al Señor, para morir si quiere, porque tuvo que enfrentar hasta la muerte en su primera venida. Por supuesto que resucitó, ¿verdad? El tercer día no se quedó ahí, pero tuvo que experimentar, hermanos, dolor, tuvo que experimentar escupo, tuvo que enfrentar desprecio, tuvo que enfrentar que hermanos, le arrancaran la barba, que le golpearan en la cabeza con una caña, que le pusieran una corona de espinas y que lo crucificaran en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Tuvo que llorar. Gloria al Señor. Su alma tuvo que adoler, hermanos, sentir dolor. Al grado que era tanto el dolor que sentía que el sudor parecía como gotas de sangre. Porque no era favorable.
Algunos dicen que Jesús lloró en Getsemaní y lloraba porque la muerte no es nada agradable. Yo creo que Jesús no le tenía miedo a la muerte porque él sabía lo que la muerte le iba a hacer. Si él lloraba es porque él sabía que no era fácil echarse el peso del pecado de la humanidad sobre él. Ese era el lamento de él. Por eso es que allá en la cruz misma, hermano, saca aquel quejido y dice, Elí, Elí, lama sabataní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era por eso que lloraba, porque él sabía que lo divino no tiene ninguna relación con el pecado y lo divino lo iba a abandonar por completo en el momento de su sufrimiento en la cruz. Ese era el pesar, ese era el dolor, que él sabía que no era favorable echarse el pecado encima y que todo lo divino lo iba a abandonar y iba a sufrir en realidad en carne propia todo el peso del pecado de la humanidad. Bendito sea Dios. Pero no se echó para atrás. Se dispuso a venir. ¿Y cómo se va a echar para atrás ahora? Que hoy ya no viene para sufrir. Bendito sea Dios. Hoy no viene para sufrir. Hay poder en el Señor. Entonces, pero hay algunas cosas que son necesarias considerarlas. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Porque divergen, hermanos, una serie de interpretaciones en todo esto. Y son cosas que están muy claras en la palabra de Dios. Gloria al Señor. No sé por qué hay tantos teólogos. Les gusta complicar las cosas. La Biblia, gloria al Señor, tiene una virtud tan linda que ella misma se interpreta. Bendito sea Dios. Ella misma es un mismo intérprete. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Entonces, el Señor en su palabra ha hablado, gloria al Señor, lo que va a suceder para el fin. Poderoso Dios. Van a haber tantas cosas que van a pasar, como las que están pasando. Problemas en la humanidad, problemas en el cosmos, problemas en la sociedad, problemas en la naturaleza. Ustedes ven cómo está la naturaleza hoy en día. Algunos cuando miran esas catástrofes y hermanos y todos esos sucesos que están golpeando, hermanos, a la naturaleza y a la humanidad, algunos dicen la madre naturaleza nos está castigando. ¿Cuál madre naturaleza? Gloria al Señor. Si la naturaleza misma está sufriendo y padeciendo por causa del hombre. La misma naturaleza, dice Pablo, gime por su redención. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, viene el momento, gloria al Señor, hermanos, en que Jesucristo vendrá por su iglesia. Cuando venga el Señor por su iglesia, gloria al Señor, que está bien detallado en la Biblia. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:10 que es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Dice Pablo,
todos, es menester, es necesario que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Allí no está hablando de cualquier juicio. Está hablando de un juicio delante de un tribunal. Es el juicio para la iglesia. Es el juicio para los cristianos. Gloria al Señor. El que tenga el privilegio de llegar a ese juicio, déjeme decirle que ya la hizo. Gloria al Señor. Dichoso, dichoso el que tenga el privilegio de llegar a ese juicio. Hay poder en el Señor. Dichoso el que tenga el privilegio de llegar ahí, a ese juicio. ¿Por qué? Porque en ese juicio no hay condenados. Gloria al Señor. En ese juicio todos son salvos. Pero es un juicio para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, haya sido bueno, haya sido malo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a compadecer, vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos. Fíjense que nosotros vamos a ser juzgados allá quizás por cómo administramos nuestra vida. Ya les dije, no es condenación, pero sí vamos a pasar un juicio y vamos a tener que rendir cuenta. Y quizás nos van a sacar algunos trapitos al sol. Hay poder en el Señor. Porque allá nos va a descubrir todo el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a recibir según nos hayamos comportado, según nos hayamos administrado la vida, según lo que hayamos hecho. Debemos de saber ser buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Hablando de nuestra vida y todo lo demás. Gloria al Señor. Porque vamos a rendir cuenta. Vamos a recibir quizás recompensa. Vamos a recibir galardones. Y algo otros pues lo que van a recibir va a ser una regañada. Gloria al Señor. Aunque parezca algo, no sé cómo, algo que los deje un poco pensativos a nosotros. Pero que algunos quizás una regañada se van a conseguir. Porque allá quizás les va a decir el Señor, pudiste haber hecho esto y esto, pudiste haber hecho más. El poder en el Señor. No lo hiciste. Fuiste mal administrador. Hay poder en el Señor. Todo lo que el Señor nos da, debemos de saber cómo lo administramos, porque vamos a compadecer, cómo nos comportamos, hermanos, gloria al Señor en nuestra casa. Mire, vamos a tener que rendir cuenta, gloria al Señor, de cuántas cosas el Señor sabe que pudimos ser mejores. Hay poder en el Señor. Quizás talentos que se quedaron escondidos. Quizás dones que nunca se dejaron ver. Pero que estaban. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. La iglesia va a compadecer delante de un juicio. Hay poder en el Señor. Poderoso Dios. Está claro en la Biblia de que la iglesia va a ser arrebatada.
Gloria al Señor. En algunos casos pues ya no se menciona de esto. Algunos que creyeron en otro tiempo ya ahora no creen, quizás por la prolongación del tiempo. Gloria al Señor, algunos ya no esperan ese momento. Ahora han tergiversado las cosas. Gloria al Señor. Porque hay dos eventos a suceder con respecto a la venida de Cristo. Poderoso Dios. Uno de esos eventos, pues es la venida por su iglesia. Poderoso Dios. Y bueno, la Biblia dice en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, bueno, allá por el 17, es que habla del arrebatamiento. Pero del versículo 13 en adelante, el Señor dice, gloria al Señor, hablando por boca del apóstol Pablo, al cual le tocó enfrentar la incertidumbre que había en los hermanos allá en Tesalónica. Gloria al Señor. Si había ya en ellos un momento de incertidumbre, porque, hermanos, ellos habían recibido un mensaje con respecto de que Jesucristo iba a venir por ellos, por la iglesia. Y ellos lo estaban esperando en su tiempo, en sus días. Y entonces muchos hermanitos empezaron a morirse. Algunos se estaban muriendo, otros ya se habían muerto. Y entonces los hermanos empezaron, hermanos, como a claudicar y a decir, a interrogarse. Pero si hemos aprendido que el Señor va a venir por nosotros y ya se murieron estos hermanos y el Señor no ha venido. Y para colmo aparecen unos por ahí diciendo, no hombre, si el Señor ya vino, si eso ya se cumplió. Gloria al Señor. Más confundidos todavía. Poderoso Dios. Pero entonces, en respuesta a toda esa incertidumbre que había, Pablo les escribe, gloria al Señor, y dice en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Ustedes no deben de ignorar acerca de los que duermen, los que se han muerto, porque para el Señor duermen, para el Señor reposan. Ustedes no tienen que ignorar acerca de ellos, para que ustedes no tengan que entristecerse igual que aquellos. Aquellos tienen razón de estar tristes porque ellos no abrigan la esperanza que abrigan ustedes. Ustedes abrigan una esperanza gloriosa, aquellos no, aquellos sí tienen razón de estar llorando, de estar lamentando, pero no ustedes. Gloria al Señor. No ustedes, porque si nosotros, dice Pablo, gloria al Señor, hemos creído que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o en Él. Por lo cual os decimos esto, dice, en palabras del Señor, que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como quien dice, nosotros que estemos vivos, Pablo en sus días esperaba el advenimiento de Cristo. Y todos los cristianos, hermanos, gloria al Señor, han esperado en su tiempo el advenimiento de Cristo. Y nosotros también estamos esperando el advenimiento de Cristo. Y Él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza,
sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. No es que Él retarde sus promesas, no. Él tiene un tiempo ya determinado y bueno, en la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, se deja ver por las profecías que ese periodo de tiempo se iba a prolongar a un poquito, quizás más de 2000 años. No iba a ser antes de 2000 años. Gloria al Señor. Pero que en realidad aquella gente de hace 2000 años no se le podía decir el Señor va a venir después de 2000 años. Gloria al Señor. Si imagínense nosotros cómo nos confiamos que se nos está diciendo que el Señor ya está a las puertas y que ahora sí lo vemos por la Escritura, que estando todo esto cumplido, hoy sí está a las puertas. Y una de esas cosas que vemos es la, gloria al Señor, la profecía de Cristo mismo, cuando dijo en Mateo 24, ¿verdad? De la generación que viera reverdecer la higuera. Saber que está a las puertas. Esa generación no va a pasar sin que todas estas cosas sucedan. Bendito sea Dios. La generación que viere reverdecer la higuera, los que vieren el florecimiento de Israel, los que vieran la restauración de Israel, que fue restaurado en el año 1948. Entonces dice que esa generación no va a pasar, está por llegar casi a su fin, está próximo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Jesús lo dijo. Poderoso Dios. Y ha surgido hasta, gloria al Señor, en este siglo que acaba de pasar. Poderoso Dios. Y así sucesivamente. ¿Cuántos otros acontecimientos que nos enseñan, gloria al Señor, hermanos, que la venida del Señor está a las puertas? Bendito sea Dios. Está a las puertas, está cerquita. Entonces, viendo todas esas cosas, ustedes ven cómo tiende la cristiandad hoy en día a confiarse. Y si nos dijeran, no hombre, si va a venir hasta allá como el 2500. Gloria al Señor. Si nos dijeran, se va a tardar 500 años más. No viene antes de 500 años más. Se puede confiar la persona y entonces viene el otro suceso que es la muerte y lo encuentra descuidado. Se puede perder. Gloria al Señor. Entonces es necesario estarlo esperando en materia de nuestra salvación. Nosotros necesitamos caminar como que este fuera a ser el último día de nosotros. Hablando en materia de nuestra salvación, ¿verdad? Caminar como que este fuera nuestro último día. Bendito sea Dios. Sin dejar de cumplir con las demás responsabilidades que nos rodean. Yo quiero que se entienda esto. En materia de nuestra salvación, como que hoy viene el Señor. Sin dejar de hacer aquellas responsabilidades que tenemos, hermanos, gloria al Señor, que realizar. Que tenemos que hacerlas también. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. O sea, no quedarnos que como tal vez hoy viene el Señor, quedarnos de brazos cruzados y ya no hacer nada. No se trata de eso. Gloria al Señor. Sino ir buscando, a ir escapando, hermanos, del villano pecado que quiere
alcanzarnos y quiere atarnos. Tenemos que ir buscando a huir de Él, escapar de Él, porque puede venir hoy el Señor, puede venir hoy la muerte. Necesitamos estar preparados. Gloria al Señor. Entonces dice Pablo, nosotros que vivimos no vamos a preceder o no nos vamos a adelantar a los que duermen o a los que se murieron. Yo creo que no entendemos más a los que se murieron. La Biblia repite los que duermen. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. No vamos a preceder, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Hay poder en el Señor. Va a ser una cosa gloriosa. Gloria al Señor. No le tengo miedo a la muerte, pero tampoco me quiero morir. Gloria al Señor. Sería una dicha para mí que no tuviera que ir al cementerio. Que el Señor viniera mientras estoy en vida. Puede suceder. Nos puede suceder. Gloria al Señor. Nos puede suceder, hermano. Gloria al Señor. Que no tengamos que ir al cementerio. Gloria al Señor. Que el Señor venga. Se suene la trompeta. Gloria al Señor. Se vaporice la sangre. Se transforme el cuerpo mortal. Gloria al Señor. Eso va a ser cosa preciosa. Quizás nosotros, quizás no lo disfrutemos eso. Tal vez sí, pero tal vez no. Pero van a haber algunos que sí lo van a disfrutar eso. El Señor sabe quiénes serán. Yo quisiera ser de ellos. Pero solo el Señor sabe. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Si Él sabe que va a suceder, va a suceder. Va a haber ese arrebatamiento. A eso que dice en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 4. Arrebatamiento, lo que se llama rapto o arpazo, como es en griego, o rapturo, como es en latín. Gloria al Señor. Rapto, como cuando van a raptar a alguien. Gloria al Señor. Como cuando el gato de monte allá en el cantón de donde vengo yo se raptaba la gallina. Gloria al Señor. ¿Sabe con qué habilidad y velocidad ese animal agarraba a la gallina? Poder en el Señor. Sí, porque se hacía un solo escándalo ahí. Y ese la agarraba y se la tiraba al lomo y... Así como cuando alguien iba o van, pues porque hasta la vez se da eso de los raptos, de raptar gente. Cuando van a raptar a alguien, hermanos, lo sacan súbitamente. Como cuando el ladrón ya le puso el ojo a alguien y se dio cuenta que ese tiene joyas allí. Gloria al Señor. El ladrón vio que allá hay joyas y ya hay que ir a arrebatar esas joyas
Ese entra y agarra y se desaparece. Hay poder en el Señor. Así va a suceder ese arrebatamiento. El Señor se va, hermano, gloria al Señor, va a sonar esa trompeta y gloria al Señor. Pero fíjense que dice Lucas 17:34. Dice que dos van a estar en una cama. Dice que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Hay poder en el Señor. Dos van a estar en la cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Yo no sé de dónde algunos han sacado que el que va a ser dejado es el cuerpo físico y se va el cuerpo espiritual. Pero la Biblia no enseña que se va a quedar el cuerpo físico. O sea, sí se va a quedar el cuerpo físico del que se quede. Gloria al Señor. Ese sí se va a quedar porque, bueno, ¿quiénes son los dos que pueden estar en una cama? Porque si son dos machos no se va ni uno. No, tampoco. Pues es normal, un matrimonio normal de los que enseña la Biblia, un hombre y una mujer. ¿Y quién será el que se va, hermano? ¿Y quién será el que se va, hermano? Gloria al Señor. Bendito sea Dios. ¿Será el varón que se va a ir o será la hembra? Gloria al Señor. Bueno, el que esté listo se va a ir. Puede ser el varón o puede ser la hembra. Y si ninguno de los dos está listo, pues van a haber casos en que ahí van a amanecer roncando los dos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Van a haber casos en que uno va a estar ahí tocando y ya no va a tocar nadie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y la cosa es que empiece hasta a pensar mal. Y ya el hermano está en presencia del Señor o la hermana está en presencia del Señor. Gloria al Señor. Más adelantito pues ya dice de que van a estar dos mujeres en un molino. Gloria al Señor. Dos mujeres en un molino, una es tomada, la otra es dejada. Gloria al Señor. Una se puede ir, la otra se puede quedar. Las dos se pueden ir y las dos se pueden quedar. Dos hombres van a estar en el campo. Es el versículo 36 de Lucas 17. Dos hombres van a estar en el campo. Uno es tomado y el otro es dejado. Gloria al Señor. Estos son ejemplos nomás. Como puede suceder. Porque la salvación es individual. El que se prepare se va. El que no se prepare se queda. Como se pueden ir los dos, se pueden quedar los dos, se puede ir uno. Pero que se va, gloria al Señor, si está preparado, se va. Y que se queda, si no está preparado, se queda también. Poderoso Dios. Pero va a suceder. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 habla. Y Pablo dice, he aquí, os digo un misterio. Como quien dice, les declaro algo que ha estado oculto. Algo que ha estado escondido.
Hubieron cosas que en el Antiguo Testamento estuvieron escondidas. Hubieron cosas que en el Antiguo Pacto estuvieron escondidas, pero fueron desveladas, fueron reveladas, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y entonces Pablo les dice a los corintios, les digo un misterio. Gloria al Señor. ¿Qué misterio, Pablo? Y entonces el misterio es que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria al Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, porque hasta entonces se cumplirá la palabra dicha. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O viceversa, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Va a ser una cosa gloriosa. Y va a suceder. Y lo esperamos. Aunque muchos hayan desistido ya de esta santa doctrina de gran esperanza para la iglesia. Poder en el Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuándo va a suceder? Hay poder en el Señor. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Muchas tribulaciones han habido, pero ninguna semejante a la que se aproxima. Gloria al Señor. Viene una gran tribulación como nunca la ha habido. Ha habido muchas tribulaciones, muchas aflicciones en la, gloria al Señor, en la historia de la humanidad. Pero ninguna se puede semejar a la que viene. Será única, será internacional. Nadie podrá extenderle ayuda a otro, porque todos estarán enfrentando problemas. Gloria al Señor. Es singular, es única. Gran tribulación, el día de angustia para Jacob. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, cuando esa tribulación suceda, cuando esa tribulación venga, ¿qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde va a estar la iglesia? Bendito sea Dios. Poderoso Dios. ¿Qué es lo que va a suceder para entrar a esa gran tribulación? Poderoso Dios. Gloria a Jesús. La Biblia habla de un gobierno que va a venir a gobernar mundialmente. La Biblia lo llama el anticristo. La Biblia lo llama la bestia, la Biblia lo llama el cuerno pequeño, la Biblia lo llama el inicuo, el hijo de perdición. Gloria al Señor. Es un gobierno que vendrá a esta tierra. Se le van a entregar las riendas del mundo por sus habilidades. Va a ser una persona
con mucho carisma. Va a ser una persona con mucha filosofía. Va a ser una persona con mucha inteligencia. No va a ser cualquier persona. Porque bíblicamente hablando, va a ser la encarnación del diablo mismo. Hay poder en Jesús. Va a ser un hombre terrible que va a convencer a las masas. Tan sagaz va a ser, tan astuto va a ser, que va, hermanos, a convencer al mismo Israel. A Israel no es fácil que se lo eche a la bolsa a cualquier hombre. Pero ese va a convencer a Israel. Israel va a entrar en pacto con ese hombre. Hay poder en el Señor. Sí, cuando nosotros vemos allá en las semanas, gloria al Señor, su sexagésima de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, donde habla de las 70 semanas, la semana sexagésima, gloria al Señor, hermanos, se cumplirá en ese periodo de la gran tribulación, porque esa semana es semana de años, día por año. 7 días de la semana será un periodo de 7 años que está por cumplirse, está para el futuro. Ya se cumplieron de esas 70 semanas, ya se cumplieron 69, y como que si el tiempo ha quedado parado en el reloj de Dios, y esa semana entrará en vigencia una vez, gloria al Señor, que comience esa gran tribulación. Esa semana entrará en vigencia una vez que el hijo de perdición, una vez que el anticristo tome su poder en la tierra. Hay poder en el Señor. Se le llama anticristo porque anticristo quiere decir opuesto a Cristo. Porque él se opone a Cristo al mismo tiempo que busca falsificar la presentación o la persona de Jesucristo. Él busca falsificar. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Se mete como un intruso en este mundo. Se mete como un usurpador. Él busca usurpar el lugar de Cristo. Él viene como un falso Mesías, pero haciendo creer que Él es el Mesías. Hay poder en el Señor. Israel cae en la trampa. Lo engaña. Poder en el Señor. Bendito sea Dios. Una vez que este hombre se presenta en el escenario, una vez que este hombre, hermanos, toma el lugar como gobierno, hay poder en el Señor. Comienzan a venir los juicios de Dios. Ahora en el presente, como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice que, gloria al Señor, que al presente hay algo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor va a matar con el resplandor de su venida. Va a matar con la espada que sale de su boca, dice Apocalipsis. Es con la palabra. Bendito sea Dios. Con la palabra va a ser destruido. Poderoso es Dios. Gloria a Jesús. Hay poder en el Señor. Entonces, pero, gloria al Señor. Cuando se entre este personaje al cual dice que hay algo al presente que lo detiene, pero que viene el momento de que eso que lo detiene va a ser quitado de en medio. Y cuando eso sea quitado, entonces se va a manifestar. Entonces, ¿pero qué es eso que lo detiene? ¿Qué es eso que está ahí en medio y no lo deja manifestar?
Algunos dicen que es la remoción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a ser removido cuando la iglesia sea raptada o cuando la iglesia sea arrebatada. Pero más bien creo que es, hermano, la iglesia. Porque si ese personaje se manifiesta, la iglesia lo identifica. La iglesia lo reconoce y la iglesia lo puede hasta reprender. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Entonces hay 3 diferentes escuelas de interpretación en cuanto a esto. Gloria al Señor. Y es que hay una escuela que se reconoce como los pretribulacionistas. Los pretribulación. Pretribulación quiere decir antes de la tribulación. Está la otra que son los mesotribulación, que son a mediados de la tribulación, a mediación de la tribulación. Y están los otros, la otra escuela que es la post-tribulación. Y esa post-tribulación es después de la tribulación. Gloria al Señor. Si alguna se puede descartar como errada de una buena vez, es esta línea de interpretación post-tribulación. O sea, después de la tribulación. ¿Por qué pueden ellos estar equivocados? ¿O por qué, más bien dicho, están equivocados? Es porque, hermano, hay 2 sucesos de Cristo. Uno es su venida por su iglesia. Cuando Él viene por su iglesia, la Biblia es, hermanos, clara, es contundente, es específica, que Cristo no pone pie en la tierra. Él espera a la iglesia en el aire. Allá se une la iglesia con Él en el aire. Gloria al Señor. Sin embargo, está lo que, gloria al Señor, se le llama la segunda venida. La segunda venida, sí viene el Señor a la tierra. Gloria al Señor. Apocalipsis 19 del 11 en adelante registra de esa segunda venida que viene a librar una batalla, la batalla reconocida como la guerra de Armagedón, allá en el valle de Megido. Gloria al Señor. O el valle de Josafat. Un lugar que está ya aparejado allá en el oriente, hermanos, donde pueden reunirse muchos ejércitos para una enorme batalla. Y en ese lugar será donde, hermanos, se llevará a cabo esa guerra llamada la guerra de Armagedón. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. En la segunda venida que Cristo viene, la Biblia dice que todo ojo lo va a ver. En su primera venida, no. Cuando Él viene por su iglesia, pues, en el arrebatamiento de la iglesia, no lo ve todo ojo. Él se queda allá y solo lo ve la iglesia cuando llega allá. Pero todos los demás no lo ven. En su segunda venida va a venir con gran poder y gran gloria, hermano. Gloria al Señor. Viene a hacer guerra, viene a librar una batalla, viene a pelear, viene con los ejércitos del cielo. Que es más que esos ejércitos celestiales que le siguen vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente y que vienen también a caballo. Eso es hasta la misma iglesia que viene con el Señor.
Porque la iglesia va a tener el privilegio, hermanos, de venir a la tierra a librar esa batalla con Cristo y venir para que Cristo con su iglesia implante lo que se le llama el reino milenial. Bendito sea Dios. Entonces esa línea de escuela que dice después de la tribulación, quizás es que unen el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida, una sola cosa. Y en la Biblia se deja ver claro que son dos sucesos diferentes el uno del otro. Los dos van a suceder. Gloria al Señor. Entonces existen los otros que son los mesotribulación, a mediados de la tribulación, que por supuesto tienen sus bases bíblicas, tienen sus textos de apoyo. Gloria al Señor. Y están los pretribulación, los antes de la tribulación. Hermanos, si el Señor viniera por la iglesia a mediados de la tribulación, fuera fácil identificarlo. Porque se viera el anticristo y entonces se cuentan 3 años y medio y allí viene entonces el Señor por la iglesia. Allí se efectúa el rapto de la iglesia. Entonces hay mucha enseñanza en la Biblia para poder apoyar, gloria al Señor, esa línea de escuela, hermanos, que se enseña el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, pretribulacionista. Son muchas razones, son muchas las, gloria al Señor, hermanos, las enseñanzas que podemos sacar de la Biblia. Bendito sea Dios. Antes de que el diluvio viniera, Enoc fue sacado para que no hubiera corrupción. Enoc representa a la iglesia en ese caso. Gloria al Señor. Enoc fue librado de la tribulación de aquel tiempo, del diluvio, ¿verdad? Que fue un tiempo de tribulación para aquella gente que los mató casi a todos. Noé fue librado en la tribulación, en el diluvio. Noé entró en el diluvio, pero allí fue librado. Eso representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser librado en la tribulación. El pueblo de Israel va a pasar la tribulación, pero va a ser librado, va a ser guardado por Dios en la tribulación, antes que la iglesia es librado de la tribulación completamente. Bendito sea Dios. Israel es guardado en la tribulación, figura, gloria al Señor, de aquellos tiempos de Noé. El diluvio y la aflicción estaba abajo y Noé estaba sobre las aguas. Bendito sea Dios. De allí fue guardado, fue preservado por Dios para que no pereciera con los desobedientes. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Después entramos a ese periodo glorioso. Venimos con Cristo a los cielos nuevos, a la tierra nueva, a reinar con Cristo 1000 años. Según Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, 20, ese falso profeta que va a estar acompañando el vocero del anticristo que va a haber, Jesús los va a agarrar vivos y los va a meter en el lago que arde con fuego y azufre. Gloria al Señor. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí en los primeros versículos, habla de lo que va a suceder con Satanás. Va a ser atado, va a ser amarrado y va a ser metido en el pozo del abismo. Un ángel fuerte lo va a atar con una cadena y lo va a meter ahí y lo van a atar por 1000 años. Gloria al Señor. Y se entra a ese periodo glorioso. Va a ser precioso. Donde los niños tiernitos van a poder jugar con las serpientes. La osa y la vaca van a andar allí caminando sus crías juntas. Nadie va a hacer daño. El león no le va a hacer daño al cabrito. Gloria al Señor. Va a ser restaurado al tiempo de Adán.
Para mostrarle Dios que Adán pudo haber vivido para siempre en un paraíso, en una tierra preciosa, hermosa, de paz en todos los aspectos. Gloria al Señor. Va a haber procreación. La topografía de la tierra va a cambiar completamente. Va a haber procreación porque van a haber, hermanos, vivientes que van a entrar al reino milenial. La iglesia va a reinar. La iglesia lastimosamente ya no se va a poder procrear. Porque la iglesia va a fungir con Cristo como esposa. En sentido espiritual vamos a ser como ángeles. Ya no va a haber procreación por parte de la iglesia. Así es que aprovechen ahora. Bendito sea Dios. Sí. Aquí es que hay que procrearse. Allá ya no se va a poder. Bendito sea Dios. Eso va a ser cosa gloriosa. Hubiéramos necesitado tener tiempo, hermano. Gloria al Señor para quizás irlo hasta leyendo detalladamente, despaciamente. Gloria al Señor. Nos hemos ido así a pasos bien agigantados, bien rápido. Tiempo es corto. Gloria al Señor. Pero esto es necesario, hermanos, que nosotros lo sepamos, que nosotros lo analicemos, porque es muy importante para nosotros. Como dije, eso es el ancla de nuestra esperanza. Tener la esperanza, hermanos, de que nos vamos de esta tierra contaminada por el pecado, por la maldad. Hermanos, nos vamos de aquí muy pronto. Cristo viene por nosotros. Así es que esforcémonos. Gloria al Señor, animémonos unos a otros con esta palabra, exhortémonos quizás unos a otros con esta palabra, a fin de que todos podamos llegar a ese lugar, hermanos, que Cristo tiene preparado para nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo.